En la década de 1970, Estados Unidos enfrentó tres grandes olas de inflación, que alcanzaron hasta el 15%. Cada ola provocó una importante caída del mercado de valores y las acciones estadounidenses cayeron más del 20% en cada episodio. Si avanzamos hasta el día de hoy, la inflación vuelve a ser una preocupación. Acabamos de ver el mayor pico de inflación desde la década de los 70, que provocó una caída del 25% en las acciones en 2022. Y ahora, con las políticas propuestas por la administración Trump, algunos economistas advirtieron que esta podría ser solo la primera ola de un ciclo inflacionario que podría seguir el mismo camino peligroso que la década de 1970. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, o FMI para abreviar, ha estado haciendo sonar las alarmas. Dicen que las políticas de Trump, como aranceles más altos y reglas de inmigración más estrictas, podrían reavivar la inflación. Si los aranceles aumentan, los bienes importados se vuelven más caros y es poco probable que las empresas absorban esos costos por sí mismas. En cambio, es más probable que los transmitan a los consumidores. Y si las leyes de inmigración se endurecen, eso podría significar menos trabajadores, lo que puede provocar escasez de mano de obra y obligar a las empresas a aumentar los salarios para atraer talento. Por lo tanto, mayores costos empresariales, mayores salarios y al final, mayor inflación. Pero podría ser que el FMI se esté centrando demasiado en las políticas de Donald Trump y no lo suficiente en lo que está haciendo la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. La Reserva Federal tiene una enorme influencia sobre la inflación, y hoy está haciendo algo bastante diferente de lo que hizo en los episodios inflacionarios pasados. Tomemos como ejemplo el principio de la década de los 70, un periodo bien conocido por sus altos niveles de inflación. En aquel entonces, la Reserva Federal comenzó a aumentar la tasa de los fondos federales de manera bastante agresiva, cuando vio que la inflación comenzaba a aumentar entre el 72 y el 74, pasando de alrededor del 2% a más del 12%. Pero una vez que la inflación mostró signos de desaceleración, la Reserva Federal comenzó a recortar las tasas con bastante rapidez. De hecho, a lo largo del 75 y 76, la Reserva Federal mantuvo las tasas por debajo de la tasa de inflación. Muchos académicos creen que esta fue la causa última de la devastadora ola inflacionaria que siguió y que hizo que la inflación retrocediera hasta el 18%. Y de hecho, vimos una configuración similar en 2022, cuando la tasa de los fondos federales estaba por debajo de la tasa de inflación, lo que también precedió a un gran aumento de la inflación. Este fenómeno, cuando la tasa de los fondos federales es más baja que la inflación, es lo que se llama tasas de interés reales negativas, y en realidad ayuda a estimular la actividad económica a través de préstamos baratos, lo que a su vez genera inflación. De hecho, una investigación académica realizada por el FMI ha encontrado que las políticas de tasas de interés negativas han logrado aliviar las condiciones financieras, y esta es una estrategia que han utilizado muchos bancos centrales de todo el mundo. Por ejemplo, en países donde la inflación había sido demasiado baja, como Dinamarca, Japón y Suecia, los bancos centrales locales utilizaron tasas de interés reales negativas para ayudar a que la inflación volviera a niveles saludables. Hoy, el tipo de interés de la Reserva Federal se sitúa en el 4.5%, la inflación por su parte se sitúa en el 2.9%. Entonces, las tasas de interés son más altas que la tasa de inflación, y esto se conoce como tasas de interés reales positivas, lo contrario de lo que estaban haciendo a principios de la década de los 70 y en 2022.